Díganme si ven la imagen. No, Sí, doctor. doctor, sí se ve. Yo no veo. ¿No ven? Ahora sí. Ahora se ven. Sí, se ve, doctor. Ya. Entonces, aquí tenemos recordando que en las clases anteriores estuvimos hablando de los elementos fisiológicos y relacionándolos con el patrón de electro, y estuvimos hablando también de la lectura básica a un electrocardiograma normal. Ya hoy vamos a estar viendo aquellas arritmias que con más frecuencia nos llegan a la emergencia, o aquellas arritmias que vamos a tener en el consultorio de la comunidad y que también nosotros debemos dar seguimiento, porque siempre hay factores de riesgo que son las que conllevan al desarrollo de esta arritmia. Entonces, aquí les estoy presentando un simulador de ritmos cardíacos. Yo se los voy a dejar a ustedes en la plataforma para que lo puedan jugar con él, puedan simular los patrones eléctricos. En este simulador hay varias arritmias, solamente nosotros vamos a estar viendo 10 de ellas, que son las que con más frecuencia llegan a la emergencia, y por tanto tenemos que tener claridad de su diagnóstico. Vamos a comenzar primero viendo, en un primer lugar, cuando un paciente está en ritmo sinusal. Fíjense que debajo también les muestra el concepto, la esencia de la arritmia. Entonces, aquí yo sé que estoy en ritmo sinusal porque delante de cada complejo QRS tengo una onda P. Si yo detengo acá el simulador, ahí salen los cuadritos. Entonces, qué bien, ahí estoy viendo delante de cada QRS onda P. Este paciente es un electronormal. Fíjense que estoy en la derivación de 2. Recuerden que la derivación de 2 es la que más se parece al vector de despolarización normal, que viene de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de dentro de endocardio afuera a epicardio. Por tanto, estoy en D2 y este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto. Estoy en ritmo sinusal. Vamos a comenzar viendo un paciente que nos llega con bradicardia sinusal. Y yo sé que la bradicardia sinusal es aquel paciente que tiene una frecuencia por debajo de 60 latidos por minuto, porque en el concepto, cuando hemos estudiado en semiología frecuencia cardíaca, los profesores han dicho que la frecuencia cardíaca normal es entre 60 a 100 latidos por minuto. No pueden olvidar que esta frecuencia cardíaca está regulada también por el sistema nervioso autónomo. Recuerden que simpático y parasimpático también tienen su accionar sobre ese nódulo sinusal que se excita y genera una frecuencia cardíaca a un ritmo determinado, y es la propiedad de automatismo. Eso lo hemos visto. Entonces, ¿qué está pasando en este paciente que tiene una bradicardia sinusal? Ya desde el propio concepto lo sabemos: bradicardia sinusal. Por tanto, el paciente tiene que tener frecuencia cardíaca por debajo de 60, pero en ritmo sinusal. ¿Qué quiere decir? Que delante de cada complejo QRS tiene que estar la onda P. Vamos a detener el simulador y ahí nos daríamos cuenta cómo cada complejo QRS está precedido de una onda P. Por tanto, mi paciente está en ritmo sinusal, pero con una frecuencia por debajo de 60 latidos por minuto. ¿Cómo yo lo sé? Yo sé que la frecuencia cardíaca se calcula en ritmo sinusal contando la cantidad de cuadritos pequeños que hay entre una R y otra R. Ahí yo tendría 27 cuadraditos pequeños. Yo digo 1500 entre 27, eso me estaría dando alrededor de 56 latidos por minuto. Esta sería la primera arritmia importante que tengo que saber, porque muchas veces nos llegan pacientes con frecuencias bajas. Y en mi cabeza, cuando me llega un paciente con una frecuencia por debajo de 60, rápidamente yo digo: ¿será una bradicardia sinusal o será un bloqueo auriculoventricular? Por tanto, en el tema de arritmia, estos dos conceptos, estas dos arritmias son muy importantes porque cursan con frecuencias bajas.
Vamos a ver todo lo contrario. Taquicardia sinusal. Entonces, desde el propio concepto también podríamos decir que es aquel paciente que tiene una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto. Pero su ritmo ha comenzado a nivel del nodo sinusal, ese impulso ha comenzado a nivel del nodo sinusal, por tanto tiene un ritmo sinusal. Y eso yo lo sé porque si lo detenemos, vemos que delante de cada complejo va a tener. ¿Qué detalle importante tengo que saber en la taquicardia sinusal? Que tiene que ser siempre que la frecuencia esté entre 100 y 150 latidos por minuto. No puede estar por encima de este valor. Si está por encima de este valor, estamos hablando de otra arritmia. Por tanto, la diferencia entre bradicardia sinusal y taquicardia sinusal lo da la frecuencia. Los dos tienen onda P porque el impulso ha nacido en nodo sinusal. Uno a una frecuencia baja por debajo de 60 y el otro a una frecuencia alta por encima de 100, pero nunca mayor de 150. Vamos a ver esta otra arritmia muy frecuente, que es la taquicardia auricular o taquicardia paroxística supraventricular. También se le llama taquicardia paroxística supraventricular. ¿Y dónde estará la diferencia con la taquicardia sinusal? Pues la diferencia está precisamente en la frecuencia cardíaca. Fíjense que este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 230 latidos por minuto. Taquicardia auricular. Entonces, podríamos decir que todo paciente que tenga frecuencias entre 100 y 150 es taquicardia sinusal. Y todo paciente que tenga frecuencia por encima de 150 es taquicardia auricular o taquicardia supraventricular. Recuerden también que esta arritmia también tiene onda P. Por tanto, el ritmo también es sinusal. Pudiera ser en muchas ocasiones, tenemos pacientes con una frecuencia un poco mayor de estas cifras de 230, un poco mayor, o con estas cifras, y nosotros en su trazado no nos permite ver la onda P, porque la frecuencia está tan alta que los complejos QRS se pegan mucho unos con otros. Por tanto, no puedo ver la onda P. Y como yo sé que se trata precisamente de una taquicardia auricular y no de otra arritmia. Porque la distancia que hay entre R y R es la misma, es regular. Es decir, si yo calculara la frecuencia en varias R, ahí estaría viendo que la frecuencia cardíaca es igual. Por tanto, eso me hace deducir de que el paciente debe de estar en ritmo sinusal. Cuando le bajamos la frecuencia a este paciente, inmediatamente nos permite ver la onda P. ¿Qué otra cosa tengo que saber importante en la taquicardia auricular o taquicardia supraventricular? Tengo que saber que es una arritmia que muchas veces resuelve con maniobras vagales. ¿Qué significa esto? Si recordamos la fisiología y la anatomía, recordamos que tenemos un par craneal que es el 10º par craneal. Si este paciente con 230 latidos por minuto, estoy pensando que hay una gran estimulación del sistema nervioso autónomo, específicamente del simpático. Ese simpático ha activado mucho el nodo sinusal y por tanto está generándose una frecuencia muy alta. ¿Cómo yo podría reducir esta frecuencia? Bueno, poniendo a trabajar bastante el sistema nervioso parasimpático para un tanto bloquear esa actividad adrenérgica. Para eso nos remontamos, como les decía, al 10º par craneal. Y vamos a decir 3 o 4 maniobras que estimulan este par craneal y yo lo puedo activar para reducir un tanto esa frecuencia cardíaca. Si recordamos,
de semiología teníamos un reflejo que era el reflejo oculocardíaco. Le decimos al paciente que cierre sus ojos y le damos un pequeño masaje, primero en un ojo y después en el otro, para intentar reducir esa frecuencia. Reflejo oculocardíaco. Tenemos otro reflejo que es el reflejo carotídeo. Vamos al cuello del paciente, cartílago tiroideo, nos vamos, trazamos una línea imaginaria horizontal hacia el músculo esternocleidomastoideo, en su cara anterior, región anterior del músculo, 2 centímetros para abajo, ahí tenemos el seno carotídeo, 1 o 2 centímetros para abajo de esa línea. Por tanto, hacemos masaje en esa zona primero de un lado y después del otro, y esto debe de disminuir la frecuencia cardíaca. Podríamos estarle diciendo al paciente también que vaya al baño y puje. En ese efecto de pujar, también pudiera el paciente tener reducción de la frecuencia cardíaca. Y finalmente tengo otra maniobra que es el reflejo faríngeo. Agarro un bajo lengua, un depresor, e estimulo la faringe. Eso hace que tenga el paciente sensación de náuseas y esto también puede garantizar una disminución de la frecuencia cardíaca. Resumiendo, el paciente con taquicardia auricular se beneficia mucho de las maniobras vagales. Droga de elección de esta arritmia, si no revierte, podremos utilizar la adenosina. ¿Cuál es la diferencia con la fibrilación auricular? Vamos a ver esa otra arritmia. Si nosotros vemos este trazado en fibrilación auricular, nos damos cuenta que no podemos delimitar la onda P y nos damos cuenta también que los QRS no son regulares, no son equidistantes. Tienen distancias diferentes de una R a otra R. Por tanto, esos son los dos criterios para el diagnóstico de fibrilación auricular. Ausencia de onda P y la distancia entre R y R no es la misma. ¿Qué tengo que saber de fibrilación auricular? Hay 3 o 4 elementos de esta arritmia que están obligados a saberla, porque junto con la taquicardia constituyen las arritmias que más frecuentes llegan a una emergencia. Pero además hay que saberla porque su no control puede desencadenar fenómenos embólicos sistémicos, como por ejemplo infarto cerebral cardioembólico. De esta arritmia tengo que saber sus causas más frecuentes para yo buscarlas y tratarlas. Entonces estaría pensando que dentro de las causas más frecuentes tengo el infarto agudo del miocardio, tengo el hipertiroidismo, tengo la estenosis mitral, tengo el Chagas, tengo la hipertensión arterial y tengo la cardioesclerosis del anciano, esa insuficiencia coronaria secundaria a la edad. Entonces yo tengo que buscar estas causas para evitar que los episodios de fibrilación auricular recurran. Quiero que también revisen de estudio independiente variantes de fibrilación auricular. Se las menciono. Tiene 4 formas: de reciente diagnóstico, la forma paroxística, la forma persistente y la forma permanente. Tengo también que saber, y también lo van a revisar, un índice que me evalúa el riesgo a desarrollar un fenómeno embólico. Y ese índice se llama índice de Chadt-Vasth. Por tanto, estamos obligados a revisar este índice para entrar a 7º semestre teniendo conocimiento del mismo. Como les decía, el índice evalúa el riesgo a un evento embólico, sobre todo cerebrovascular, un embolismo cerebral, y cuando tengo un riesgo bajo utilizo antiagregante, cuando tengo un riesgo alto utilizo anticoagulante como la warfarina, y cuando tengo un riesgo medio moderado valoro los factores de riesgo que tiene mi paciente y decido yo como médico si utilizo antiagregante o utilizo anticoagulante. Entonces, estos serían los elementos fundamentales
de esta arritmia de fibrilación auricular. Siempre debo en ella tratar la causa, controlar la frecuencia, controlar el ritmo y prevenir el ictus cerebral. Serían los 4 principios en la terapéutica de esta gran emergencia. Una vez que ya conocemos estas 4 arritmias, estamos en condiciones de evaluar 2 arritmias que se nos parecen en el nombre, que son las contracciones auriculares prematuras y las contracciones ventriculares prematuras, también llamadas extrasístoles auriculares y extrasístoles ventriculares. Vamos a ver primero el extrasístole auricular. Si nos damos cuenta, en este trazado eléctrico, veremos cómo el tercer complejo QRS se ha adelantado a su nacimiento. Es una contracción que es prematura. Fíjense cómo está más cerca del complejo que le precede y se aleja del complejo que está luego. Por tanto, lo primero que me doy cuenta para identificar un extrasístole auricular o una contracción auricular prematura es que es un complejo prematuro adelantado. Inicia antes del momento que debía de iniciar. Ese impulso eléctrico también, esa contracción adelantada, si nos damos cuenta, está precedida de onda P, tiene onda P. Si nos damos cuenta, el complejo QRS se parece bastante al complejo de base. Y también tiene otro criterio, que la onda T es positiva. Vamos a evaluar ahora el extrasístole ventricular o contracción ventricular. Miremos acá. El tercer complejo. El tercer complejo también se ha adelantado, ha nacido antes de tiempo, pero a diferencia del extrasístole auricular, no tiene onda P. El complejo QRS es ancho y tiene una melladura, y la onda T es negativa, se le llama T negativa oponente. Entonces, se hace muy diferente al extrasístole auricular. Lo único que es igual es que es prematuro, que se ha adelantado a donde tenía que iniciar. Pero si vemos de nuevo el auricular, fíjense bien, háganle una fotografía a este extrasístole, al tercer complejo, y miren este otro. Fíjense, en nada se parece. Lo único que se parece es que se ha adelantado. Pero tiene onda P, el otro no tiene onda P. El complejo es estrecho, parecido al de base. El otro es un complejo ancho, mellado. Y este tiene una T positiva, normal, y el otro tiene una T negativa, oponente. Entonces, estas 2 arritmias, extrasístoles auriculares y extrasístoles ventriculares, si bien son frecuentes, no son arritmias complejas. Generalmente no llevan tratamiento, solo tratar la causa. ¿Qué causa es lo más frecuente? Bueno, la ansiedad, el café, el cigarro, el alcohol, las drogas. Por tanto, trabajemos sobre estos factores de riesgo y mi paciente no tendrá extrasístoles. Estos extrasístoles, cuando yo los trato, bueno, se tratan cuando son muy frecuentes, que producen mucha preocupación al paciente, y cuando yo le hago el electrocardiograma, veo que hay muchos extrasístoles. Eso se les llama, los pueden revisar en la literatura y lo van a ver más en detalle en cardiología, cuando hay un bigeminismo, un trigeminismo, ¿verdad? Hay salvas de extrasístoles, son muy frecuentes. ¿Cuándo yo los voy a tratar también? Cuando deterioran la hemodinamia. Si hay deterioro hemodinámico, por supuesto que tengo que tratar a mi paciente con extrasístoles. Una de las drogas que más utilizamos en el tratamiento de la extrasistolia son los beta bloqueadores. Entonces, estas serían 2 drogas, dos arritmias más que vamos incorporando a las ya mencionadas. Tenemos entonces 6 arritmias que ya hemos visto. Vamos a ver 4 arritmias que son también frecuentes y que son muy complejas, porque si no las diagnostico pueden
el paciente puede evolucionar a la muerte. Esas arritmias son los bloqueos auriculoventriculares. Entonces, recuerden que el bloqueo, yo les decía al inicio de la clase, que los bloqueos auriculoventriculares se correspondían con un intervalo PR que se alargaba por encima de 0,20 segundos, más de 5 cuadrados. Vamos a ver el primer bloqueo. Y recordamos también, lo relacionamos también con el sistema eléctrico. La propia palabra lo dice también. Recuerden que el sistema eléctrico nace en nodo sinusal, va a los haces internodales, de los haces internodales pasa al nodo atrioventricular, se regula la frecuencia, va al haz de His, rama derecha, rama izquierda, fascículo anterior, fascículo posterior y fibras de Purkinje. Bloqueo auriculoventricular parece ser que en la unión entre aurículo y ventrículo, nodo atrioventricular, existe algo que bloquea la conducción hacia abajo. Eso puede ser completo o puede ser incompleto. Vamos a ver el bloqueo AB de primer grado. Es un bloqueo que no es completo y que muchas veces el paciente ni lo sabe ni se da cuenta, está sintomático el paciente. Vamos a detenerlo para verlo. Si ustedes se dan cuenta, en este bloqueo auriculoventricular de primer grado, la única alteración que hay es un PR que está alargado. Fíjense en el segundo complejo, que es donde mejor lo podemos contar. Si nosotros comenzamos desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R, porque este electro no tiene onda Q, y así les puede aparecer muchas veces, si yo cuento desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la R, voy a darme cuenta que tiene 8 cuadraditos chiquitos, 8 cuadraditos de los pequeños. Y yo decía que cada cuadradito pequeño medía 0,04 segundos. Por tanto, yo digo 8 por 4, 32. Y yo les dije a ustedes que la frecuencia o que la duración de este intervalo no podía ser más de 0,20 segundos o 5 cuadraditos. Y este tiene 8 cuadraditos, 0,32 segundos. Por tanto, mi paciente tiene un intervalo PR alargado. Y cuando yo tengo un PR alargado, pero hay complejos QRS siempre detrás de cada P, yo digo que mi paciente tiene un bloqueo AB de primer grado. Este bloqueo AB de primer grado, casi nunca el paciente puede estar asintomático y el tratamiento dependerá de esto precisamente. Es decir, que dependerá si hay síntomas, ahí podría utilizar drogas que me aumenten la frecuencia, como el salbutamol, la atropina, como es la teofilina, medicamentos que puedan mejorar un poco la frecuencia y el paciente, en caso de que esté sintomático, disminuyan los síntomas. Vamos a pasar ahora al bloqueo AB de segundo grado. Y si nos damos cuenta, este bloqueo AB de segundo grado tiene dos formas clínicas. El tipo 1, que le vamos a llamar con PR variable, es decir, que entre paréntesis ahí le vamos a poner tipo 1 con OPR variable y tipo 2 con PR fixo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el primero, el tipo 1. Vamos a verlo en otro. Ahí. Si nos damos cuenta en este complejo, en esta imagen que vemos acá, miren cómo el PR se va alargando progresivamente hasta el tercer complejo. En el primer complejo tenía 5 cuadraditos, estaba en 0,20 segundos. Pero en el segundo complejo ya tiene 7 cuadraditos, ya son 0,28 segundos. Y en el tercero tiene 9 cuadraditos, por tanto serían 0,36 segundos. Por tanto, ¿qué ha ido pasando? El PR se ha ido alargando progresivamente. Y ya yo les decía que íbamos a llamarle a este bloqueo de segundo grado tipo 1 con PR variable. Pero hay otro detalle.
Si nos damos cuenta, detrás del tercer complejo QRS, después de la T, hay otra ondita. Y esa onda es una onda P. Por tanto, definiríamos el tipo 1 como aquel bloqueo donde el intervalo PR o PQ se va alargando progresivamente hasta que llega a una P que no tiene QRS, por tanto no condujo a los ventrículos, se quedó ahí estática la P, no hay conducción a los ventrículos. Y esto es muy importante para diferenciar el bloqueo AB de segundo grado del primero y del tercero. Pasaremos a ver el tipo 2. Fíjense que aquí el PR se va alargando progresivamente hasta que llegue una P que no conduce. Vamos a ver el tipo 2. Miremos acá. Tiene un PR largo, pero es igual, porque esta variante tipo 2 le habíamos dicho que se llamaba con PR fijo. Está largo, mide 7 cuadraditos pequeños, por tanto 0,28 segundos, pero es igual en un complejo y en el otro. Largo, pero fijo. No se alarga progresivamente como el otro. Y tiene también el detalle que tiene una P que no conduce a los ventrículos. Hay una P suelta. Entonces, resumiendo, el bloqueo AB de segundo grado tipo 2 con PR fijo implica que el PR se mantiene largo pero fijo con el mismo valor, el mismo tamaño, hasta que llega una P que no conduce a los ventrículos. Y esta es la gran diferencia con el bloqueo AB tipo 1, donde el PR, si lo vemos, era un PR variable. El PR se iba alargando progresivamente. En este tipo 2, el PR se mantiene fijo, no se alarga progresivamente. Continuamos. Fíjense, vamos a ver ahora el bloqueo AB de tercer grado. Y este sí tenemos que entenderlo, porque este bloqueo AB de tercer grado, mi paciente, si no lo diagnostico, puede morirse. Vamos a ver dos detalles. En primer lugar, me llama mucho la atención cuando el paciente me llega y me dice que se siente muy decaído. El familiar lo trae y dice que está muy agotado, que casi no quiere ni caminar. Cuando yo examino a mi paciente, que le tomo la frecuencia cardíaca y la presión, veo que su frecuencia cardíaca está baja y tiene alrededor de 44 latidos por minuto. Y le indico un electrocardiograma a mi paciente. Cuando veo el electrocardiograma me llama mucho la atención porque la distancia que hay entre R y R es la misma, pero está con una frecuencia muy baja, como lo había visto yo en la clínica al examinarlo. Yo hago el cálculo acá, cuento la cantidad de cuadraditos chiquitos que hay entre uno y otro. Fíjense que tiene 28, alrededor de 30 o 31 cuadraditos chiquitos. Por tanto, sería 1500 entre 31 o 32. Y eso me va a dar alrededor de 44 latidos por minuto. Por tanto, un paciente con una frecuencia cardíaca bien baja. ¿Qué llama la atención? Que cuando yo miro las ondas P porque quiero evaluar también la P, veo que entre una onda P y la otra P, la frecuencia no parece estar mal. Es decir, que si yo quiero calcular la frecuencia auricular, cuando yo mido la distancia entre R y R para calcular frecuencia, esa frecuencia es la ventricular. Porque recuerden que la R implica despolarización de los ventrículos. Si yo quisiera ahora evaluar la frecuencia auricular, y la tengo que hacer porque me llamó mucho la atención de la frecuencia ventricular, que estaba en 44, por tanto digo, déjame calcular la frecuencia de las aurículas. Y cuando yo mido la distancia entre P y P para calcular esa frecuencia,
me doy cuenta que tiene 5, 10, 15, 20 cuadraditos. Y digo, 1500 entre 20, 75. Por tanto, digo, ay, qué extraño. La frecuencia cardíaca auricular está en 75 latidos y la frecuencia cardíaca ventricular en 44. Y rápidamente deduzco que eso debe de querer decir un bloqueo AB de tercer grado. Quiere decir que hay algo que está impidiendo que los latidos que nacen en la aurícula lleguen a igual frecuencia a los ventrículos. Por tanto, recordemos también de fisiología que tenemos a nivel ventricular unos marcapasos subsidiarios y esos marcapasos subsidiarios pudieran estar indicando que o garantizando que la frecuencia esté todavía en 44 latidos y que mi paciente tenga un tiempo más para yo resolverle su situación. Cuando este paciente me llega al cuerpo de guardia y yo veo esto, pudiera estar haciendo una pruebita, administrándole atropina a mi paciente, y si fuera uno de los otros bloqueos o fuera una bradicardia sinusal, cuando yo le administre atropina, enseguida la frecuencia cardíaca tiene que mejorar. Sin embargo, cuando yo administro atropina a este paciente, como hay un bloqueo en la conducción y es completo, se mantiene igual. Esto es una prueba un tanto diagnóstica, más que terapéutica. Entonces, estos serían los 4 tipos de bloqueo. Bloqueo AB de primer grado, el de segundo grado con sus 2 vertientes, sus 2 variantes, y un bloqueo AB de tercer grado. En este paciente con bloqueo AB de tercer grado, el tratamiento sí o sí es marcapaso permanente. En el paciente con bloqueo AB de segundo grado, yo valoro siempre a mi paciente. Si tiene trastorno hemodinámico, lleva marcapaso. Y siempre lo voy a referenciar al cardiólogo para que sea él el que valore el uso de este procedimiento, de indicarle marcapaso. Entonces, estas serían las arritmias que yo necesito que ustedes estudien y tengan bien frecuente, y ahí les dejo el resto de las arritmias para que la estudien de forma independiente. Recuerden, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, ese estadio final cuando mi paciente me llega ya en paro. Tengo también la preexcitación del Wolff-Parkinson-White y tengo que revisarlo también, pero en el orden práctico, por frecuencia de las arritmias más frecuentes, en este momento yo necesito que ustedes tengan bien claro bradicardia sinusal, taquicardia auricular, fibrilación auricular, extrasístoles auriculares y ventriculares y bloqueos aurículo-ventriculares. Este sería la temática que nosotros estaríamos en este momento reafirmando